Las últimas horas nos fijamos ahora, nos ceñimos al conflicto en Ucrania, donde ha tenido lugar un acto terrorista monstruoso. Es lo que ha dicho el Kremlin después del bombardeo que ha tenido lugar en Donetsk, en un mercado, se lo contábamos al principio del programa, 27 fallecidos, 26 heridos y sobre todo la indignación en Rusia que promete un contraataque, promete que va a responder. Eduardo, nos habíamos quedado contigo, si te parece dejamos a un lado de momento lo que está sucediendo en Oriente Medio. Cuéntanos cómo ves este último acontecimiento en el conflicto en Ucrania, que pues también tiene pinta de escalar aún más el conflicto, ¿no? Sí, indudablemente. La primera lectura es que se escala el conflicto, pero a mí hay un tema de fondo que me resulta todavía más inquietante, ¿no? Y es la definición. Acto de terrorismo, acto de violencia. Yo recuerdo una anécdota de Unamuno que una vez coincidió con un alumno suyo de vuelta desde Madrid a Salamanca y le preguntó: maestro, ¿usted cree en la libertad? Y dice: es que yo me bajo dentro de 3 horas del tren, entonces no me va a dar tiempo a explicarle primero el concepto de la libertad y después mi postura. Yo creo que el concepto de terrorismo es algo cada vez más difuso, cada vez más difuso. Crimen de guerra, terrorismo, ya es muy difícil de conciliar una cosa con otra. Hasta ahora entendíamos el terrorismo como esa violencia que estaba al margen de los gobiernos instituidos, ¿verdad? Cuando dicen, pues, acto de terrorismo de Hamás. Bueno, pero Hamás, en cierta manera, también es la voz del pueblo palestino. Es decir, es muy difícil definir estos conceptos. A veces, incluso comentándolo con militares, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? Es que las guerras de hoy no se declaran, las guerras de hoy no se firman las paces hasta que la opinión pública no lo ratifica en los medios de comunicación, no se hacen prisioneros, no hay campos de... no hay nada de esto que estamos habituados, no se firma la paz y esta es la situación, ¿no? El golpe que se ha dado indudablemente es tremendo, es tremendo. Pero claro, es que estamos con un concepto de guerra que parece como si fuera una partida de ajedrez. La guerra, insisto, consiste en provocar daños inaceptables a tu enemigo, ¿no? Y si Ucrania entiende que esa es la manera en que puede forzar la situación, pues lo va a utilizar. Que no va un tanque con bandera ucraniana, entonces ya no dirían que es terrorismo, ¿no? Es realmente complejo. Es realmente complejo establecer lo que es terrorismo y lo que no. Lo que es sin duda va a ocurrir es que Putin, que es como ha señalado Miguel, un hombre del KGB, o sea, el que le hace la paga lo tiene clarísimo y va a devolver el golpe. No sé si hoy, mañana, esta noche, pero indudablemente va a volver a golpear, porque el hecho de que atacasen Voronezh también, o sea, ya estamos atacando zonas de territorio ruso, incluso cerca de San Petersburgo, y encima el día del aniversario de Lenin, ¿no? Una cosa curiosísima, donde empezó la revolución. Antes señalaba también bueno, pues que Ucrania fue el primero que se significó contra eso, ¿no? Pues ha aprovechado precisamente el día para golpear tan lejos como San Petersburgo. Realmente estamos ante un conflicto que coincido con mis compañeros, antes lo comentábamos off the record, de que está en una escalada permanente, ¿no? Y que es difícil verle un final inmediato. Pues Miguel Ángel, quiero preguntarte precisamente por esto, por esta escalada que estamos viendo en el conflicto en Ucrania, este golpe, este ataque, este bombardeo que ha tenido lugar por parte de los ucranianos en un mercado en Donetsk y la posible respuesta de Rusia, porque pues apunta que también va a ser bastante contundente. Fíjate, permíteme ir un paso más adelante. Ahora mismo tiene bloqueados los fondos internacionales. Los americanos tienen una cantidad muy significativa, unos 60.000 millones de dólares bloqueados, porque el Partido Republicano para liberarlos quiere que Biden acepte su política de fronteras. Y Europa pues tiene 50.000 millones bloqueados porque en este caso Orbán, el presidente de Hungría, se niega a que se liberen. Donde ya ha dicho von der Leyen de que si no, que Hungría no acepta, empleará un método alrededor que yo honestamente
ahí ya me he perdido y ya no sé qué significa eso. Pero ahora mismo es un país fallido. Ellos han hecho un cambalache de cuentas y dice que llegan hasta el mes de febrero, pero para que a partir de febrero lo único que les va a quedar, y agarrémonos lo que viene, es emitir moneda, es decir, entrar en una situación hiperinflacionista, descontrolada y que se puede ir al garete. Por el otro lado, los rusos sufrieron muchísimo, pero su economía más o menos ha logrado restablecerse, han logrado volver a vender petróleo, bueno, pues ya no hay tanto desequilibrio con el precio del mercado, se han recolocado en todo. Ahora mismo a los rusos solo les queda esperar a que los americanos o ya no puedan darle dinero o cedan. Se está hablando de parte de los 300.000 millones retenidos en Estados Unidos, que se supone que están para la reconstrucción ucraniana. Bueno, pues se libere una parte y se le den a los ucranianos para poder luchar, porque necesitan este año 40.000 millones de dólares, es decir, no estamos hablando de ninguna broma, que es el déficit que generan anualmente por la guerra y todo esto. Y mientras tanto, Zelensky se puede enfrentar a que tiene que bajar las pensiones, que tiene que bajar los subsidios, tiene que no pagar a los funcionarios, mientras que intenta comprar munición, con lo cual eso es otro desgaste político. Al otro lado, otra parte positiva, Putin está perfectamente asentado en su silla. Ahora, yo hago la pregunta como gallego, yo no lo soy, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues, ¿que me han golpeado en San Petersburgo? Golpeo también yo. ¿Cómo? Pues como me apetezca. De las millones de maneras que tengo misiles para mediar a Kiev, puedo hacer lo que quiera. ¿Y lo va a hacer? Seguro. Y los ucranianos que intentarán por el camino hacer lo que puedan con la esperanza de que les termine llegando el dinero que no llegan. Y tengo una sensación además, el no querer llegar a un acuerdo con los rusos de algún tipo de armisticio, paz, lo que le llamemos, me da exactamente igual, día tras día a quien perjudica es al ucraniano, no al ruso, porque el ruso ya está estable. El que está completamente inestabilizado y con muy malas perspectivas económicas es el ucraniano. Así que podemos ver lo que queramos ver, porque lo vamos a ver, de hecho. Adrián, pues precisamente quiero preguntarte por esta cuestión, esta escalada. Se hablaba hace unas semanas de que el conflicto estaba congelado. Ucrania, bueno, pues desde luego que lejos de intentar calmar la situación, pues está haciendo todo lo contrario, ¿no? Con este acto monstruoso, como decía el propio Peskov, ataques que tuvieron la semana pasada en Moscú, en San Petersburgo, ataques, bueno, pues que quizá no son del todo importantes para Rusia, pero pues que poco a poco pues van hinchando más, ¿no? En este caso a un Putin, pues que tarde o temprano va a responder, es evidente. Sí, bueno, la situación desde luego no está congelada. Rusia está avanzando en todos los puntos del frente en este momento, de forma más o menos tranquila, aprovechando sobre todo las debilidades de un ejército ucraniano que está prácticamente descompuesto, destruido, podríamos decir, y después tenemos este tipo de intervenciones en Rusia, de este tipo de ataques, que creo que ya lo comentábamos el otro día, que bueno, es discutible que sean ataques ucranianos y no ataques de la OTAN. Porque claro, la OTAN pone, ya lo dijimos, absolutamente todo. Pone los recursos, toma la decisión probablemente, o si no, autoriza estas operaciones, pone las plataformas de lanzamiento, los misiles, los proyectiles, la localización GPS, el seguimiento por vía satélite hasta el destino, absolutamente todo. Es decir, decimos que quizás algún ucraniano aprieta el botón, sí lo hace, pero más que eso, desde luego que no. Entonces, antes de nada, yo creo que sí es importante tener en cuenta que no todas las guerras son iguales y que hay muchas formas de hacer la guerra. Por eso está el concepto de crimen de guerra. Efectivamente, como tú decías, el concepto de terrorismo es un concepto más político que jurídico, ¿no? Pero el concepto de crimen de guerra está perfectamente regulado. Y hay una diferencia clara entre atacar objetivos militares y atacar objetivos civiles, ¿no? Una cosa es atacar objetivos militares y que haya víctimas civiles, y otra cosa es atacar directamente objetivos civiles, como ha sido este caso, y lamentablemente, y esto hay que decirlo, Ucrania lleva haciéndolo
de forma continuada desde el año 2014. Y aquí yo creo que tenemos un problema, yo diría, hombre, en parte con la posición de los gobiernos occidentales, pero en parte con los medios de comunicación occidentales. Claro, mirando permanentemente para otro lado, al final Ucrania está absolutamente acostumbrada a que puede lanzar ataques contra población civil de forma indiscriminada y que no pase absolutamente nada, ¿no? Y que nadie le diga nada ni que tenga ningún coste de imagen, por lo menos en Occidente, que es el que está constantemente dándome aire, ¿no? Bueno, eso desde el punto de vista de lo que es este ataque en Donetsk en concreto, ¿no? Pero yo creo que hay que, retomando lo que decía antes, estamos en realidad hablando de ataques de la OTAN, ataques de la OTAN en suelo ruso, que evidentemente son causa de guerra. Cada uno de ellos por sí mismo, ¿no? A Rusia le puede interesar o no decirlo, porque claro, si tú dices que me está atacando un país, pues de alguna forma casi te estás comprometiendo a responder contra ese país, ¿no? Entonces, si yo digo que es Gran Bretaña la que en realidad me ha atacado en Donetsk porque ha puesto absolutamente todo para que ese ataque se produzca, pues casi me estoy comprometiendo a bombardear Londres al día siguiente, ¿no? Pero claro, eso entonces Rusia tiene que medir muy bien qué responde, cómo y qué interpretación da, o por lo menos hace pública de lo que sucede en cada momento. Pero también tenemos que preguntarnos por qué está haciendo esto la OTAN, ¿no? Una OTAN cuyos países están continuamente hablando en las últimas semanas de la amenaza de que Rusia nos ataque directamente dentro de unos años, o cuando termine el conflicto en Ucrania, cuando gane en Ucrania, ¿no? Y dicen, bueno, pero yo si realmente tengo miedo de que eso suceda, estoy continuamente provocándole con ataques de este tipo en su propio territorio. Es que parece que es exactamente lo contrario. Es decir, como si Occidente ahora se hubiese planteado organizar un contexto pues similar al que de alguna forma provocó la intervención en Ucrania. Es decir, durante 20 años yo le voy cercando a Rusia, le provoco por un lado o por otro, luego, claro, en el momento en que se produce el estallido, han sido ellos, ¿no? Pero claro, ¿qué contexto? Parece que están creando un contexto en el que de una u otra forma van a acabar provocando que Rusia acabe atacando a algún país de la OTAN, ¿no? Pero es, la verdad, bastante llamativo todo esto, ¿no? Algo más iba a decir sobre lo de Donetsk, sí, si va a haber respuesta o no. Hombre, yo creo que esto los gobiernos serios lo miden, ¿no? Es decir, muchas veces este tipo de actuaciones, y esto en Oriente Medio se ha comentado muchísimo también, ¿no? Este tipo de actuaciones a veces son provocaciones. Si es una provocación es porque se está intentando provocar en el enemigo una reacción que no es positiva para el enemigo en cuanto tal. Entonces, una cosa es lo que se dice, voy a reaccionar, voy a hacer, y que luego efectivamente se atribuyan a ese acto pues una determinada reacción, pero yo creo que los gobiernos serios tienen perfectamente preparados distintos instrumentos con los que reaccionar en caso de que pase algo. Es decir, y no hacen cosas que no harían realmente de otra forma, ¿no? Quizás puede ser que adelanten alguna medida, pero hay un concepto básico que es no caer en una situación emocional que te lleve a caer, lo que se llama caer en la provocación, ¿no? Caer en la provocación, que es lo que precisamente quiere el que ha puesto en marcha esa provocación. Por lo cual, si hay siempre una cierta escenificación cara a tu propia población, vamos a responder, o hemos respondido, pero en realidad las respuestas tienen que ser suficientemente medidas y racionales, ¿no? Adrián, pues pendientes de lo que pueda ser la respuesta por parte de